Buenos días. Vamos a esperar que se conecten, que pasen la liga. Vayan preparando su Biblia, su café, porque como siempre, pues vamos a leer muchos versículos, porque en realidad es en la palabra en donde realmente vamos a aprender acerca de estos atributos de Dios. Y bueno, bienvenidos, soy El Carrillo y hoy terminamos este tema tan hermoso del Dios es amor. Estamos viendo los atributos de Dios, siguiendo un estudio de Paul Washer. Y bueno, el tema del amor es un tema, aparte de que es hermoso, es muy mal entendido y tiene demasiado. Me costó mucho trabajo resumir, a pesar de que fueron 3 clases, porque creo que no terminamos de conocer, de entender lo que es el amor de Dios. Y bueno, antes de empezar, me encantaría que me acompañaras a orar. Realmente, pues lo que hacemos, lo hacemos por gracia y lo hacemos porque Dios es el que lo hace a través de nosotros. Y quisiera dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana a través de este medio. Queremos reconocerte como Dios soberano, Dios santo, Dios poderoso, como nuestro único y verdadero Dios. Padre, pues quiero poner este tiempo delante de ti, clamar, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos revele tus verdades que dejaste escritas, que podamos entender por obra de ese Espíritu, Señor, las cosas que hasta ahora han sido veladas. Te pido especialmente por aquellos que tienen un concepto erróneo acerca del amor, Señor, por todas esas personas que no fueron amadas correctamente y que por eso tienen una idea equivocada acerca del amor. Te pido que hoy tu palabra arranque esas mentiras en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos tener un entendimiento bíblico acerca de tu persona, acerca de ese amor eterno, incomparable, incondicional que nos tienes, Señor. Te pido que hoy pues nos hagas ver, Señor, esas mentiras y esas verdades a medias que hemos creído acerca del amor. Te pido por cada persona que se conecta o que después va a escuchar esto, para que tu palabra, Señor, penetre como espada profunda hasta los tuétanos y pueda llevar esta verdad transformadora a sus vidas. Te pido por el internet, Señor, que no nos falle, que no le falle a nadie, Señor, y dejamos como siempre este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, es la tercera clase de Dios es amor. En la primera vimos cómo es el amor de Dios y cómo se manifiesta de diferentes maneras. La primera manifestación que vimos es cómo Dios bendice a todas sus criaturas. Después vimos la obra de Cristo, que es la gran manifestación, la más gloriosa manifestación de su amor. Y vimos también su misericordia. Bueno, hoy vamos a seguir y concluir con este tema, con 2 manifestaciones también que creo que nos van a dejar mucho: la gracia de Dios y la paciencia de Dios. Entonces vamos a comenzar con la gracia. La palabra gracia significa un favor inmerecido y se refiere a esa disposición de Dios de tratar con sus criaturas, o sea, con nosotros, no según el mérito o la valía de estas, sino según su propia amabilidad abundante o desbordante generosidad. En la gracia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. Déjenme leerles esta frase de mi autor favorito, que es Paul David Tripp. Dice: gracia es la palabra más transformadora de las Escrituras. Toda la Biblia es una narración de la gracia de Dios, una historia de redención inmerecida. Mediante el poder transformador de su gracia, Dios unilateralmente llega al cochinero de este mundo caído a través de la presencia de su Hijo y transforma radicalmente a sus hijos de lo que somos, pecadores, a lo que nos estamos convirtiendo por su poder,
semejantes a Cristo. Primera de Pedro 5:10 nos dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esto dice que toda gracia, toda clase de gracia, gracia multifacética, gracia sin medida, se encuentra en Dios, fluye de Dios. Y esta palabra, gracia, traduce el vocablo griego charis, que significa amabilidad, favor y buena voluntad, especialmente para los que no se lo merecen. En las Escrituras, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador, y Dios es la fuente de toda gracia. Entonces, ¿cuál es la actitud que encontramos en las Escrituras de Dios hacia los hombres y especialmente hacia su pueblo escogido? Acompáñame a Isaías 30:18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. El contexto de este pasaje es la rebelión del pueblo de Dios. Los israelitas habían abandonado su confianza en Dios y habían hecho una alianza pecaminosa con Egipto. Aún así, Dios retrasa su castigo para darles esa oportunidad, para ampliarles la oportunidad para arrepentirse y para que regresaran a Él. Dios hace esto porque Él no es como nosotros, Él no es como su pueblo infiel, sino que es un Dios justo, que es fiel a sus promesas. La palabra piedad en este versículo traduce el hebreo Hanán, que significa mostrar favor. Y en el contexto de la relación de Dios con sus criaturas, con los hombres, siempre, siempre es un favor inmerecido. La palabra compasión traduce el vocablo hebreo raham, el cual también comunica amabilidad o amorosa bondad. A través de todo el Antiguo Testamento vemos esa constante a Dios otorgando favor y compasión una y otra vez. Pero la gracia de Dios manifestada en Cristo, en la obra y en la persona de Cristo, es la más grande manifestación de su gracia y eclipsa a todas las demás manifestaciones. Vamos leyendo Juan 1:14 y nos brincamos al 16 y 17. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Todos los demás ejemplos de gracia de Dios son tipos y son sombra de la plenitud que se encuentra en Cristo. Son como la luz de una vela comparadas con el resplandor del sol de mediodía. Jesucristo es la más grande manifestación de la gracia de Dios. Jesús fue, es y será la manifestación más grandiosa del amor de Dios. Y entender esto, y entender que el amor manifestado en la gracia nos tiene que llevar y hacerlo personal, porque como lo hemos hablado, muchas veces tenemos estos conceptos ya tan dichos, tan conocidos, tan repetidos, a veces tan memorizados, pero tomarlos personales nos tiene que llevar a ubicarnos, a reconocer nuestra nula participación en la obra redentora de Cristo, mostrando así ese amor incomparable que Dios tiene para ti y para mí. Efesios 2:8 y 9
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El pronombre esto está señalando el hecho de que la totalidad de nuestra salvación es un don, es un regalo de Dios hacia nosotros. No hay ningún mérito en esto. No hay nada que nosotros hagamos o vamos a hacer para ganarlo. Por lo tanto, toda jactancia en uno mismo queda completamente eliminada. Vamos leyendo otro pasaje que avala esta hermosa y ¿cómo se podría decir? Esta verdad que nos tiene que llevar a un descanso, pero al mismo tiempo nos tiene que llevar a colocarnos en el lugar correcto delante de Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios nos llamó y nos salvó, perdón, no por lo que somos o por lo que hayamos hecho o por lo que vayamos a hacer para Él, sino porque Él se propuso en sí mismo salvarnos incluso antes de la fundación del mundo. Los medios de nuestra salvación no son nuestros, no son nuestro mérito, sino su gracia, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y esto, les repito, nos tiene que dar un enorme descanso. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, encontramos un paralelo muy interesante a esto en el Antiguo Testamento. Moisés declara: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó. ¿Por qué puso Dios su amor en Israel? Porque Él los amó. En otras palabras, el Señor amó a su pueblo y nos ama a nosotros porque Él se propuso en sí mismo amarnos, porque Él es amor, es una parte de su esencia, es una manifestación del mismo. Dios no me otorga su gracia porque Jesús murió por mí. Y se los voy a repetir, porque cuando escuché esta frase, así como que, a ver, no es lo mismo, no es lo mismo. Dios no me otorga su gracia porque Jesús murió por mí. Jesús murió por mí porque Dios es misericordioso conmigo. Todo se trata de Él. Y esto lo refrenda Juan 3:16. Dice, porque Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Todo comienza y termina con su amor. Su amor por nosotros es por entero un acto de gracia. Y les voy a leer otra frase de David Tripp referente a la gracia. Dice, la gracia te hará reconocer que no puedes ganarte el favor de Dios y eliminará tu temor de no estar a la altura de sus estándares. La gracia te confrontará con el hecho de que eres mucho menos de lo que creías ser y al mismo tiempo te asegurará que puedes ser mucho más de lo que jamás habías imaginado. La gracia te pondrá en tu lugar sin jamás menospreciarte. Parece contradictorio, pero no lo es. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos presenta el gran eterno propósito de Dios de salvar a nosotros los pecadores y cómo Dios nos ha ofrecido esa gracia libre y gratuitamente. Vamos a leer Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y lo voy a volver a leer en la Biblia de las Américas. De hecho,
Este estudio utiliza esa versión, la Biblia de las Américas, entonces muchos de los versículos que estoy leyendo están en esa traducción. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El gran propósito de Dios al salvar a pecadores como tú y como yo es la manifestación de su favor inmerecido que nos lleva a la alabanza de su nombre. La palabra gracia denota favor o buena voluntad, especialmente a quienes no lo merecen. Mientras que la frase gratuitamente ha impartido traduce la palabra griega charito, la cual también significa favorecer o visitar con favor. ¿Notas todas estas similitudes entre estas palabras? Literalmente Dios nos agració con su gracia. Más adelante en este mismo capítulo 1 de Efesios se hacen declaraciones similares. En el versículo 12 dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y después en el versículo 14 dice: con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorarle, y haciendo esto es que vamos a poder experimentar una verdadera plenitud. Ahí mismo en Efesios 2:7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La manifestación de la gracia de Dios en el creyente seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. Miren, esto a mí nunca me había caído ese 20, pero eso dice este versículo, que la amabilidad o la bondad de Dios hacia su pueblo en Cristo será presentada ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por toda la eternidad, toda la creación va a aprender cuán verdaderamente clemente es Dios al observar esa continua amabilidad, y como amabilidad entendemos amor o bondad hacia su pueblo. La gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que ni siquiera la eternidad será lo suficientemente larga para comprenderla o para que le podamos ofrecer suficiente alabanza por darnos esta gracia. Ahora, ¿cómo? Viene la pregunta, ¿cómo deberíamos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Cristo y el Evangelio? Es la parte práctica. Primero entendemos todo eso que Dios nos ofrece, y la idea es que después respondamos de la manera que Él espera. ¿Y cómo respondemos a esto? Bueno, número 1, viviendo en obediencia a Él. Romanos 6:1-2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algunas personas, y tristemente muchas, concluyen que como somos salvos por gracia y no por obras, entonces es aceptable, podemos seguir viviendo en pecado. Peor aún, hay quien dice que podemos aumentar nuestras actividades pecaminosas porque entonces así la gracia de Dios va a sobreabundar o va a ser más evidente. Esto es totalmente contrario a lo que la voluntad de Dios nos dice y al propósito de la gracia. ¿Qué nos dice Tito 2:11-13? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo
Jesús. La gracia salvadora es el amor incondicional que transforma nuestras vidas en una gozosa obediencia al Padre. Aquí vemos dos pasajes. Romanos nos dice lo que no debemos de hacer, la respuesta equivocada o no bíblica hacia la gracia de Dios. Y este pasaje de Tito nos presenta el verdadero propósito y la respuesta apropiada. ¿Qué hacemos? Obedecemos porque nos sabemos amados, porque dimensionamos el costo de nuestra salvación, que fue la muerte de Cristo, porque queremos agradecer ese favor inmerecido y porque estamos siendo transformados. Esa actitud de menospreciar la gracia, lo que muchos llaman la gracia barata, es precisamente eso. Como Dios ya me perdonó, entonces, y a veces la gente piensa que eso es lo que creemos, pues como ya somos salvos por gracia podemos hacer lo que queramos. Al contrario, porque es un regalo, es que tenemos que cuidarlo y apreciarlo de tal manera que lo único que nace de esa gracia es querer agradarle, es querer obedecerle. Entonces, ¿cómo respondemos? Viviendo en obediencia a Él. Número 2, dando testimonio. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta fue la noble meta del apóstol Pablo. Y aunque nuestros llamados, dones y ministerios sean muy diferentes a los que tuvo Pablo, todos tendríamos que tener este mismo anhelo y este mismo propósito de dar testimonio de la gracia de Dios. Pero para poder hacer esto, primero nosotros tenemos que recibir y entender esta amorosa gracia que nos es ofrecida. John Piper nos da esta frase: cuando algo está lleno hasta el borde, se derramará cuando lo golpeen. ¿Qué recibe la gente de ti? ¿Ácido o gracia? Y yo te pregunto, ¿de qué estás llena? ¿Qué es lo que se derrama cuando te golpean? ¿Qué es lo que fluye de ti? ¿Amargura o gracia? ¿Queja o gracia? ¿Descontento o gracia? ¿Temor o gracia? ¿Culpa o gracia? ¿Reclamo o gracia? ¿Orgullo o gracia? ¿Obras o gracia? ¿Agobio o gracia? Pregúntate esto, voltea a ver qué sale de ti, cómo vives, cómo enfrentas lo bueno, pero más cómo enfrentas lo malo. ¿Has hecho verdaderamente tuya esta gracia? Y si no lo has hecho, clama a Dios que puedas entender estas inmensas verdades, las hagas propias y las puedas derramar entonces, viviendo en obediencia a Él, dando testimonio, creciendo en gracia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Nunca terminamos de conocer, nunca terminamos de entender. Y no sé si te pasa, pero hay versículos que lees una y otra vez y de repente un día, ¡pum!, los entiendes de una manera diferente. Entonces tenemos que ir constantemente a su palabra, crecer en conocimiento. Y ahora, crecemos en conocimiento leyendo, pero ¿cómo crecemos en la gracia como nos manda aquí Pedro? Bueno, la idea no es que nos falte gracia, ¿no? De hecho, no necesitamos obtener más gracia porque toda gracia ya nos es dada en Cristo. La idea es que por causa de la gracia
manifestada en la obra que Él ya ha hecho en nosotros, en la obra que Él continúa haciendo constantemente en nosotros, en las grandes promesas que Él nos ha dado y en la vida y en la fuerza que Él pone a nuestro alcance, es que entonces podemos y deberíamos crecer continuamente en semejanza a su Hijo y crecer para ser cada vez más agradables a Él. De eso se trata este crecimiento. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono de juicio sobre el cual está sentado Dios por causa de nuestro pecado, porque recordemos que Dios es amor, pero también Dios es justo. Pero este trono de juicio se ha convertido también en un trono de gracia por medio de la obra salvadora de Cristo en el Calvario. Por eso es que nos podemos acercar, como dice este versículo, con confianza. La palabra confianza traduce el vocablo griego parresia, que significa paz, significa todo, y resis, habla. Esto se refiere literalmente a la libertad de expresión, a poder decirlo todo, a implica franqueza, implica valentía. Piensa en esa persona con la que puedes hablar de todo sin, sin, sin temor, con toda la confianza. Siempre tenemos esa amiga, ese esposo, esa persona de confianza con la que podemos ser libres, con la que podemos derramar nuestro corazón. Bueno, eso podemos hacer exactamente con Dios. Pensemos que sí, delante de ese juicio el mayor pecador se derretirá de miedo, pero también delante de ese trono de gracia, el santo más insignificante, más pequeño, va a poder permanecer con valor y confianza por causa de Cristo, que es el que nos hace santos. Es con esta confianza que el escritor de Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente, nos manda ir a ese trono de gracia en oración. ¿Para qué? Para que hallemos gracia para el oportuno socorro. De nuevo, esto no significa que nos falte gracia, acuérdense, ya nos fue dada toda gracia, sino que deberíamos de venir y pedir constantemente su oportuna ayuda. Aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, ya nos fue dado en Cristo Jesús, continuamente debemos estarnos apropiando de ellos en oración, en fe, creyendo y perseverando. Y muy frecuentemente no tenemos esa ayuda que tanto necesitamos. ¿Saben por qué? Porque no la pedimos. Y luego si la pedimos mal, como dice Santiago 4, 2 y 3. Por eso nunca nos vamos a cansar aquí en el Centro de Consejería de decirle, de recalcar la importancia de tener nuestros tiempos devocionales todos los días en oración y leyendo la palabra de Dios. Bueno, ya vimos esta hermosa manifestación del amor de Dios que es la gracia. Ahora vamos a la siguiente, la paciencia. Les voy a leer una frase de David Hawking. Dice: nunca se dice que Dios sea paciente con las cosas o con las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas, conoce el principio y conoce el fin. No tiene necesidad de esa clase de paciencia. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, no estamos hablando de soportar tiempos difíciles. Estamos hablando de ser pacientes con las personas. La palabra paciencia y longanimidad se refiere a la disposición de Dios
de soportar demasiado las debilidades y delitos o malas acciones de sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente si consideramos la condición pecaminosa de toda la humanidad. Dios merece toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza. Y el hecho de que soporte al hombre que le muestra contrariamente todo lo opuesto a esto, a lo que él merece, es una gran demostración de ese amor perseverante y paciente. Vamos a recordar un versículo que lo hemos leído en las ocasiones anteriores porque es la manera en que Dios se define a sí mismo. Es Éxodo 34:6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Esta declaración de que el Señor es lento para la ira la encontramos en Números, en Nehemías, en Salmos, en Joel, en Jonás, en Nahum. La frecuencia con la que aparece esta descripción de Dios en las Escrituras nos demuestra tanto su importancia como su veracidad. Dios realmente es paciente. Como escribió Mary Kazan en su libro Growing Grateful, dice: la paciencia de Dios debería brindarte gran consuelo y confianza. Él será paciente contigo. Puedes correr hacia Él en lugar de alejarte de Él. Puedes acercarte sin miedo, sabiendo que Él no responderá con ira, sino con misericordia y gracia. Esta verdad nos tiene que llevar a una relación con Dios como con nadie más podemos tenerla. Esa misericordia, gracia y paciencia son manifestaciones de su amor. Pero también, aquí hago un paréntesis, también la palabra habla y enseña acerca de que Dios es fuego consumidor. Lo encontramos en Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. Y que su ira se inflama rápidamente, dice Salmos 2:12, pareciera contradictorio, pero la rápida inflamación de esa ira solamente viene después de que Dios alarga esa paciencia, de que esa paciencia llega a su fin. Y estas promesas, que también son promesas, nos recuerdan que aunque Dios es lento para la ira, no debemos abusar de su paciencia ni tentar al Señor nuestro Dios. Un ejemplo de su paciente paciencia, valga la redundancia, lo encontramos en el tiempo de Noé. Primera de Pedro 3:20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los tiempos de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. La palabra paciencia, traduce el vocablo griego macrotumía. Macros de largo y tumos de pasión, indignación, arranque de ira. O sea, que Dios alarga ese tiempo en que se aira. Esto denota o significa longanimidad o resistencia. Y la palabra esperaba, que leemos aquí en 1 Pedro 3:20, traduce correctamente el verbo imperfecto griego. O sea, Dios esperaba y esperaba y esperaba a que la gente se arrepintiera. De hecho, durante los 120 años en que tardó Noé construyendo el arca, Dios soportó con gran paciencia la maldad de los hombres y les dio amplias oportunidades para que se arrepintieran. La paciencia o longanimidad de Dios es especialmente manifestada en esa amabilidad, ese amor paciente que demostró a la nación de Israel. Y vamos viendo este gran ejemplo en el Salmo 78,
36:42. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder del día que los redimió del adversario. A veces pensamos, híjole, qué bárbaros los israelitas, ¿cómo pudieron? Pero creo que esto lo hacemos tú y yo hoy en día. Una y otra vez volteamos las espaldas, caemos nuevamente en pecado, nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Y vamos a, a, a ver en este salmo, pues cómo respondió la nación de Dios a ese trato clemente, pero no pensemos en la nación de los israelitas, pensemos en nuestra propia vida, porque este pasaje expone 3 grandes pecados de los israelitas, pero como les digo, creo que se siguen aplicando hoy en día a cualquiera de nosotros. En primer lugar, dice, sus corazones no fueron leales para con Dios. Y esta palabra, leales, traduce el verbo hebreo kun, que significa ser fiel, firme o estable. O sea, ellos fueron inestables, desleales en su amor y su lealtad a Dios. Ese fue uno de sus grandes pecados. En segundo lugar, engañaron o mintieron a Dios, dice, con sus palabras. Esto probablemente es una referencia a que rompieron los juramentos que le habían hecho a Dios. Su arrepentimiento fue superficial porque se arrepentían y otra vez, se arrepentían y otra vez caían. Y mostraron una hipocresía en su adoración. Recuerden cómo a la primera pues hicieron un becerro de oro, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, no fueron fieles al pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel, ahí sí era algo bilateral. Dios permanecía fiel a todas sus promesas, pero Israel fue negligente y desobediente a la ley de Dios. Aparte de estos 3 grandes pecados, encontramos otros 5 pecados añadidos a la cuenta de Israel. Número 1, se rebelaron. Y les digo, nosotros seguimos haciendo esto, nos seguimos rebelando contra Dios. Esta palabra se rebelaron traduce el vocablo hebreo mará, que significa ser contencioso. O sea, pelearon contra Dios. ¿Peleas tú contra Dios? Número 2, entristecieron a Dios. Del vocablo hebreo atzab, que significa causar dolor o herir. O sea, le causaron dolor a Dios. Número 3, tentaron a Dios. La palabra tentar traduce el vocablo hebreo nasá, y es la misma palabra usada en Deuteronomio 6:10 cuando dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios. O sea, los israelitas pusieron a prueba al Señor. Creo que nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Claro que lo seguimos haciendo. Nos seguimos rebelando, le seguimos causando dolor, lo seguimos tentando. Número 4, afligieron a Dios. Y aquí significa, del hebreo tabá, también significa herir. O sea, lo hirieron. Herimos a Dios con nuestra falta de fe. Herimos a Dios al menospreciar el incomparable amor que nos dio. Herimos a Dios al no creer en todo lo que Él dice que somos y lo que Él es. Y número 5, se olvidaron de Dios. Siguieron a los ídolos e hicieron lo que les pareció bien ante sus propios ojos.
y nosotros seguimos. No tendremos un becerro de oro, pero muchas veces tenemos otros ídolos en nuestro corazón. Queremos hacer nuestra santa voluntad, ¿no? Como dice. Entonces, estos 8 pecados que podemos sacar de este pasaje, de este salmo, pues no se aplican, como les decía, solamente a los israelitas. Se siguen aplicando una y otra vez a todo ser viviente, a todo pecador. Y bueno, esto es la parte de nosotros como creación. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta rebelión obstinada, a esta búsqueda insincera, a este fracaso de los israelitas, tuyo y mío, de ser firmes en su pacto? Bueno, su respuesta es sorprendente. Dios mostró y sigue mostrando misericordia. Él fue y sigue siendo paciente. Él perdonaba y sigue perdonando, y apartó y sigue apartando muchas veces su ira. Podemos resumir la respuesta de Dios a la rebelión de Israel y a tu rebelión y a la mía de la siguiente manera. Fue compasivo para con ellos, perdonó sus iniquidades, contuvo su ira y se apiadó de ellos. ¿Por qué? Porque recordaba y sigue recordando quiénes somos, hombres y mujeres caídos. Ahora, te has preguntado, y nos hace esta pregunta el estudio, ¿qué es lo que motiva a Dios a tener paciencia incluso con el más grande de los pecadores? Su amor, su deseo de rescatarnos. Ezequiel 18, 23 y el 32. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. ¿Por qué Él es tan paciente? ¿Por qué está dispuesto a soportar la desobediencia e ingratitud de la humanidad? Porque su amor quiere darnos vida eterna. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Romanos nos dice que Dios es rico en 3 cosas. Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios es rico en bondad, y esta palabra se traduce del vocablo griego restotes, que significa también benevolencia, amabilidad y caballerosidad. Dios es rico en bondad, es rico en tolerancia, que es el vocablo griego anogé, que significa el poder para contenerse, una resistencia y disposición para esperar. Y es rico en paciencia, que como lo vimos viene del griego macrotumía, que significa longanimidad y resistencia. Y yo te pregunto, ¿así percibes a Dios en tu vida? ¿Eres receptora de estas 3 maravillosas, ah, se me fue la palabra, riquezas de Dios, perdón, de estas 3 formas, manifestaciones de Dios? ¿Las recibes para ti? ¿Las haces tuyas? ¿O sigues viendo o pensando, porque así creciste, que Dios es un Dios intolerable, que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que a la primera, ¡pum!, ¿verdad? Ahí va el castigo, ahí va la consecuencia? Haz un alto, haz un alto hoy para ver qué concepto de Dios tiene, cómo ves a Dios, cómo concibes los atributos de Dios. ¿Los vives para ti? ¿O piensas, no, es que Dios solo es bueno, típico, ¿no? No, a ti que Dios te escucha más, como si Dios estuviera limitado para escucharnos. Haz tuyas
estas características de Dios, porque Dios te las otorga a ti y a mí. Dios es bueno, Dios es tolerante, Dios es paciente. Lo ha sido, lo es y lo será. ¿Y qué te tiene que llevar? Porque ahí viene la parte que nos toca, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro esto porque todas estas cualidades tienen que derretir el corazón, nuestro corazón endurecido, ¿sí?, de cada uno de nosotros pecadores, y nos tienen que llevar primero al arrepentimiento y después a una obediencia gozosa. No por temor, no porque Dios me va a castigar, no, al contrario, una obediencia en agradecimiento. Te animo, de verdad te animo a que tu concepto acerca del amor de Dios lo saques de aquí, a que le pidas que te quite todas esas conceptos, que las experiencias de vida, la manera en que te demostraron el amor, te llevaron a creer cómo era el amor y si lo merecías o no lo mereces. Hoy lo vimos que no lo merecemos, simplemente Él se deleita en dárnoslo. Y ya para terminar, quiero hacer rápidamente un resumen de estas tres clases que vimos acerca de este atributo de que Dios es amor. Y bueno, vimos que el amor de Dios es incomprensible, que nuestra mente finita simplemente no va a poder dimensionarlo ni explicarlo. Además, como te decía, vimos que el concepto que cada persona tiene del amor tiene mucho que ver con su historia personal y con un concepto de amor que vemos a nuestro alrededor que está completamente diluido, devaluado, ¿verdad?, que está modificado. Entonces necesitamos transformar nuestro entendimiento, como dice la palabra, con las verdades escritas aquí. Necesitamos tener una concepción bíblica de lo que es el amor de Dios y el amor que espera que recibamos y que demos. Después vimos que el amor también es justo y cómo es importante que entendamos cada uno de los atributos de Dios a la luz de los demás atributos, ¿verdad? Porque no tenemos un Dios fragmentado que a veces es justo y que a veces es amor, no. Aún el castigo y la justicia de Dios nace de su amor, porque Él es amor, Él es justo, Él es santo, no deja de ser una cosa para ser otra. Vimos que Dios manifiesta ese amor de diversas maneras, ¿verdad? La primera es la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas, que es la gracia común. Después, la manifestación más grandiosa de su amor, que es que envió a su Hijo para sufrir y morir por nosotros, para precisamente que en Él fuera hecha esa justicia que Él demandaba por nuestros pecados. Y después vimos estas otras manifestaciones de su amor, que fue su misericordia, y hoy vimos su gracia y su paciencia. Y por último, vimos que es un amor que transforma, que el ser receptores de esta clase de amor debe de tener como consecuencia el que nosotros podamos otorgar a los demás esta misma clase de amor. Y recordemos, no nada más a los que son buenos con nosotros, no nada más a los que queremos, al contrario, a nuestros enemigos, como lo hace Dios con nosotros. Tenemos que dar esta misma clase de amor con estas mismas manifestaciones, mostrando bondad, otorgando misericordia, siendo pacientes con los demás, dando gracia y llevando este evangelio maravilloso del amor, de la obra, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, pues terminamos con este tema increíble que creo que nos deja mucho para llevarnos, mucho como para seguir rumiando estas verdades, para hacerlas personales, como les decía, para aplicarlas en nuestra vida. Y bueno, ya para terminar, les voy a leer un versículo que es de mis favoritos en esto del amor. Les sugiero se lo memoricen porque creo que esto es como un ancla cuando sentimos
cuando no nos sentimos amadas, cuando no nos sentimos valoradas, cuando no sabemos dónde está Dios. Es Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La siguiente semana seguimos con otro atributo, los jueves a las 8. Y bueno, como siempre, hacemos una invitación a quien guste para unirse ahorita al Zoom. Ahí en los comentarios está la liga. Una disculpa porque la verdad es que no veo los comentarios, eh, si no me distraigo. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por sus saludos, gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotras, gracias por orar por este ministerio. Y bueno, quien guste, ahí nos vemos ahorita en el Zoom. Que Dios las bendiga.